Asumió Javier Milei, muchos decían y repetían que este gobierno no duraba, muchos decían no, pero espera que llegue marzo y abril, cuando arranquen las clases, cuando empiecen a llegar las facturas de la luz o del gas, que esto se cae. Bueno, ya pasó marzo, arrancamos abril, no va a pasar nada. Eh, no va a pasar nada por varios motivos. Y, y a ver, insisto, voy a repetir porque siempre nos cruzamos con algún malintencionado que quiere decir que nosotros queremos que el gobierno de Milei se caiga. Yo quiero que el gobierno de Milei termine, pero quiero que cambie todas y cada una de sus políticas. Pero como lo que uno expresa perdió en las elecciones, bueno, habrá que ver cuál es la pulsión y la tensión entre esa sociedad que pierde derechos y el gobierno. Esa es la lógica democrática. ¿Por qué no va a pasar nada? ¿Por qué tenemos que dejar de hacernos la pregunta cuánto va a durar? Yo no sé para qué nos preguntamos el cuánto va a durar. Porque en todo caso lo que debemos es encontrar la respuesta a la pregunta cómo vamos a hacer para que no siga avanzando sobre derechos, no cuánto va a durar. Pero en todo caso, la fortaleza de Milei hoy está en su oposición. En una oposición que algunos se ven la obligación de negociar, de aceptarle todo por miedo a perder recursos económicos para sus provincias que le hacen tener una mala gestión y no responder a la intención de voto que lo confirmó en la gobernación de tal o cual provincia. Puede tener cierta lógica eso, aunque no debe ser lo único. Si la política fuese entonces la resultante de los acuerdos económicos, y la verdad es que, qué sé yo, ¿para qué la política, no? Ahora, no va a durar porque hay un sector de la oposición que entiende que si un Milei se cae pronto, no tienen quien se pueda hacer cargo de lo que sigue. Entonces, déjalo. Milei además no va a caer, y voy a repetir, no estoy convocando a que caiga, sí soy de los que creo que alguien que avanza sobre el derecho de los demás debe tener un límite claro. Digo, entre otras cosas, el gobierno de Milei no está en riesgo de cumplimentar su mandato porque la sociedad en la que vivimos no hace la lectura política que hoy están haciendo los dirigentes. Tampoco me voy a rogar que yo tengo la lectura política de toda esa parte de la sociedad, pero lo que digo es que hay una mirada de la sociedad sobre la política hoy que no es la que la política tiene hoy en sí mismo, de ella. Porque hay una mirada de la sociedad sobre el Estado que no es el Estado que hoy defiende gran parte de la política. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que hay algo, y incluyo al periodismo, y me incluyo, por supuesto, que no terminamos de entender, que es que el concepto, lo que contiene hoy, por ejemplo, el ser jubilado, no tiene nada que ver a lo que se entendía con el ser jubilado en los 80 o en los 90. ¿Qué quiero decir? El jubilado de otras generaciones casi que estaba construido bajo el imaginario del jubilado, el viejito que ya dejó de trabajar, la viejita que está en la casa, que se toma unos mates, que comparte con sus nietos. Hoy en día, que se vive mucho más, el jubilado o la jubilada quieren disfrutar, quieren ir al teatro, quieren irse un fin de semana a algún lado, quieren salir con sus nietos, quieren comprar. No estoy diciendo que antes no existía, quiero decir, la imagen del jubilado y la jubilada de hoy no es más el viejito, con el bastoncito, la ancianidad, porque hoy una persona de 70 y pico de años es joven y está jubilada. Entonces, la mirada que a veces tenemos, o la política tiene, sobre el jubilado hoy, el jubilado en su rol pasivo, no está más. O no la mayoría. Porque la juventud de hoy no es la juventud de los 60, no es la juventud de los 70, no es la juventud de la democracia, es más parecida si se quiere a la juventud de los 90, del no te metas, y no es la juventud de los 12 años de kirchnerismo donde todo estaba muy politizado y había una organización juvenil, organizaciones juveniles muy fuertes. Hay una juventud que pasó por la pandemia, hay una juventud que tiene la idea de la inmediatez, del éxito ya,
de que el éxito social tiene que ver con el consumo. Hay otra juventud, que no es toda, no voy a generalizar, que no es tal cual la piensa la dirigencia política. Y porque hay un campo nacional y popular, que no es el mismo campo nacional y popular de otras generaciones. El otro día tuve la posibilidad de entrevistar a Jorge Alemán en Sin Lugar para los Débiles, en C5N, y yo le hice una pregunta relacionada al campo nacional y popular. No me acuerdo qué le pregunté, en todo caso no es lo importante. Lo importante fue la respuesta de él, que ante esa pregunta él me dice, bueno, pará, ¿qué es ser hoy del campo nacional y popular? ¿Qué es ser hoy? Y eso es muy interesante, tratar de encontrar la respuesta a esa pregunta. Lo tomé como un desafío de poder empezar a desmenuzar qué es ser hoy el campo nacional y popular. ¿Quién es del campo nacional y popular? ¿El sujeto trabajador pensado por el peronismo, nada más? Que si vos sos empleador, si tenés una pyme con 10 empleados, ¿qué te hace del campo nacional y popular? O el simple hecho de ser dueño de te dejó afuera. ¿Sos del campo nacional y popular porque te lo determina tu condición social? No, entonces quiero decir, ante la respuesta a estas preguntas, nos van a desnudar que estamos frente a otra sociedad que también entiende otros tiempos para la política y que está más dispuesta a pegarle una patada, ya saben dónde, a la política toda en 48 horas, que en fomentar a que un gobierno no termine su mandato. Quiero decir, el gobierno de Alfonsín y el gobierno de la Rúa no terminaron. En el gobierno de la Rúa hubo un levantamiento popular, por supuesto motorizado y con razón por algunos sectores, pero terminó llevándose puesto hasta los propios sectores que lo habían impulsado el 19 y el 20. Con Alfonsín no. Con Alfonsín fue la crisis económica que lo termina eyectando del poder, también con ayuda de un sector de la política, con o sin razón, pero no se puso en discusión a la política. Rápidamente aparece Menem Cafiero, la linterna, bien. El 19 y el 20 los echó a todos. Yo creo que estamos no con las lógicas del 19 y del 20, pero sí con el termómetro social del desprecio a la política más similar al 2001 que al 89 de Alfonsín. Aquí no es un gobierno que se está debilitando por una mala gestión. Aquí, en todo caso, como el voto a Milei es un voto antipolítica, el fracaso de Milei, que va a suceder, se lo lleva puesto a todos los políticos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que muchos van a recordar es, mientras Milei me recortaba derechos, el peronismo no sé qué estaba haciendo. Además de criticar al progresismo, eso sí sabemos qué hacen. Entonces digo, y la izquierda en la calle, no más. Bueno, quizás es lo único que hay, no lo sé. Entonces, simplemente quería plantearles que tenemos un enorme desafío que es pensar el presente y mirar el presente con prismas que son muy distintos a como lo veníamos viendo. Y el resultado de las elecciones lo demostraron. Lo demostraron concretamente. La lógica del poder de un ministro de Economía que como ministro bajaba determinados programas sociales o determinadas medidas antes de las elecciones y eso le generaba una cantidad de votos que te daba vuelta una elección, fíjense, no sucedió. Si no entendemos que hay otra sociedad y que esa sociedad no significa que nosotros cambiemos en lo que defendemos, no, pero que los determina otros tiempos, otro lenguaje y otra mirada. Si no lo entendemos, la peor derrota que se va a sufrir es la política, que siempre es mucho más dolorosa, profunda y prolongada que una derrota electoral. Dientes de cordero cruzan la ciudad, gritan su deseo de justicia y libertad. Fernando Borroni En Radio 10. Hoy jueves en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad,